Vale, pues estamos aquí con Joana, que, bueno, a Joana me la encontré en Toledo, estaba yo vendiendo libros y, y entonces me di cuenta que era una persona muy espiritual en ese mismo momento y desde ahí, bueno, nos hicimos amigos. Y la idea de estas entrevistas es dar voz a la gente espiritual para que ayude a las personas a tener una perspectiva diferente de la situación. Entonces, bueno, te quería preguntar, Joana, que, ¿cuál es tu visión de lo que está ocurriendo ahora desde el punto de vista espiritual? Sí, hola Gonzalo, pues muchas gracias primero por invitarme aquí a hablar sobre la situación y quiero recordar también la situación como nos conocimos, que fue muy especial. Estuve de viaje en la estación de tren de Toledo y me diste eh, una información sobre tu libro, La llamada, y fue una llamada, ¿no? Literalmente, y empezamos a hablar de cosas espirituales y había una conexión y me alegro mucho que podamos hablar hoy de la situación actual. Yo creo que es un momento muy importante para todos, ¿no? Que nos damos cuenta que estamos todos en lo mismo, en esta situación y por lo visto también, bueno, surgen muchas emociones de todo tipo y es muy importante que nos damos cuenta lo que sentimos, los miedos también, enfrentarnos a los miedos y también las personas que trabajamos quizá en el campo espiritual o a lo mejor llevamos tiempo dedicándonos a esto también con nuestra vida. Yo creo que es importante que estamos aquí para dar un espacio, para, para crear una conciencia y para que nos encontremos en este espacio, ¿no? Porque en realidad estamos todos en la misma situación, pero con la conciencia podemos abrir espacios y eso yo creo que eso es lo más importante ahora mismo. Sí, yo como lo veo es que cuando la sociedad, digamos, funciona de forma normal, habitual, pues la gente que hace trabajo espiritual, digamos que está, digamos, como más apartada y las personas van tomando lo que van requiriendo en su camino, digamos, de evolución personal. Pero ahora que de repente la sociedad entra en un shock, creo que la gente que hace trabajo espiritual, pues, aparte de crear estos espacios, pues es importante que transmita mensajes que lleguen, porque, claro, tú, ¿cuánto tiempo llevas haciendo trabajo espiritual? Eso es una buena pregunta porque en realidad creo que hacemos trabajo espiritual desde que nacemos, ¿no? Exacto. De Pero alguna de forma consciente, ¿cuánto tiempo, pero cuánto tiempo llevas? consciente y también dedicando más tiempo así diariamente, pues desde el 2010 que estoy metida también profesionalmente y antes, bueno, por lo menos 10 años, es que es un proceso, ¿no? Poco a Sí, poco. Pero yo ahora mismo pienso que es muy importante que enseñemos también formas de cómo podemos conectar con nuestra paz interior, ¿no? Yo creo que todos estamos llamados de alguna manera de encontrar nuestra luz que llevamos dentro y agrandecer esta luz que es también la luz del amor, ¿no? Y si encontramos este espacio dentro de nosotros a través de la meditación, bueno, son muchos caminos, cada uno encuentra también sus necesidades, pero la comunicación también veo muy importante, que la gente se exprese,
que nos escuchamos de verdad uno al otro y que haya también vibración de amor, porque la vibración del corazón es mucho más fuerte que, que lo que podamos hablar, las palabras en sí, ¿no? Sí, yo como lo veo es como una lucha entre el amor y el miedo, que siempre se da, que es en realidad una lucha entre el ego y el ser, pero ahora se ha puesto a nivel colectivo. Sí, Entonces es la lucha entre el miedo y el ser de toda la humanidad, entre el miedo y el amor. Entonces, esto que comentas tú de abrir el corazón es súper importante porque cuantas más personas se haga este trabajo, pienso que el miedo se va y el proceso de todo el tema del virus se acelera. Es como un paciente, como un enfermo que estás todo el día hablando de la enfermedad y del miedo o digamos que le das terapia sí. espiritual, ¿no? Sí, yo pienso que es importante que hablemos también porque nos afecta y está presente en la vida y hay muchas personas que también tienen casos en su familia, ¿no? Y no Ujú. es algo que podemos borrar de nuestras comunicaciones. Además, creo que es bueno incluirlo y hablarlo, pero también a la vez trabajar nuestra calma interior. Eso yo lo veo muy importante, que ahora yo creo que la dificultad también es que mucha gente que estamos acostumbrados quizá a una disciplina espiritual, tenemos nuestra rutina también, pero que si de pronto te ves encerrado en casa y no sabes dónde empiezo, qué hago, también es importante de mantener una disciplina y ponerse tareas o retos que quiero hacer en este tiempo, cómo quiero conseguir algo, me quiero o sea, dedicar este tiempo, este espacio, el tiempo que dure, a algo interno, un Ujú. crecimiento interno. Eso pienso que es importante. Hay muchas personas que nunca han hecho trabajo espiritual ni de meditación y claro, de repente se ven confinadas en casa. Claro, tú y yo llevamos 20 años trabajándonos a nosotros mismos, haciendo un montón de cosas, pero claro, de repente una persona que no ha hecho nada se ve confinada en casa y bombardeada por la televisión. Entonces, digamos que es un programa acelerado de, de, De de programación, de aprendizaje. aprendizaje espiritual. Sí, también, sí. Lo que pasa es que tomar la decisión de querer Sí. enfrentarse y hacerlo, ¿no? Porque más o menos estás obligado, pero aún así tenemos que elegir, porque siempre tenemos esa libertad, ¿no? De elegir. Yo pienso, si no estás acostumbrado a trabajar contigo y piensas dónde empiezo, yo creo que siempre la respiración es donde hay que empezar, ¿no? Y pienso que es un buen comienzo sentarse solamente 3 minutos y quizá poner las manos en el corazón, porque eso es donde más nos sentimos normalmente, ¿no? Y sentir la respiración, o una mano en el vientre y la otra en el corazón para conectar, ¿no? Con nuestras emociones, nuestra respiración, calmarnos, eso, porque con la ansiedad la respiración se queda muy arriba, ¿no? Y lo que más es importante ahora que nos conectemos con la tierra, que Ujú, los pies, que los sentimos muy, muy conectados con la madre tierra. Además, ella lo agradece, creo. ujú. Tú eres coach espiritual, que se puede decir más o menos ese es tu trabajo, ¿verdad? Sí, también soy músico, o sea, Ah, yo soy pianista y por eso también, bueno, desde siempre, desde que he empezado a estudiar piano y música, estoy conectada con vibraciones, con las frecuencias. El mundo sutil también son frecuencias, ¿no? Y o sea, no hay
no hay una frontera entre una cosa y la otra, sino es una zona que se mezcla. El sonido, la frecuencia, las energías de luz, los seres de luz también son frecuencia. Y bueno, en mi trabajo espiritual, sí, como coach, yo he hecho una formación que se llama Master Angel Life Coach y es un entrenamiento que se hace en varios módulos que lo ha fundado Isabel von Falua. Lo he hecho en Alemania, que son unos seminarios donde se aprenden varias formas de trabajar con tu subconsciente, con sombras, también con el karma, con temas y bloqueos emocionales. O sea, es bastante flexible y redondo y entonces yo ahora mismo creo que mi labor es estar también disponible para personas a lo que haya en su vida, ¿no? Porque cada uno vive este tema de una manera diferente y las circunstancias también económicas son muy importantes y lo que hago o intento de hacer de hablar con las personas y ofrecer mis conocimientos y las herramientas para encontrar una visión positiva, buena, superior del nivel de miedo o de ansiedad, ¿no? Sí. Básicamente consiste en dar una referencia diferente a las personas. Que la mayoría vive desde el punto de vista del ego, que es una referencia del miedo, Mm. y sacarle de esa referencia y darle, digamos, una referencia espiritual a la gente. Tu historia personal, ¿cuándo sentiste que...? Porque tú eres de Alemania y te viniste a vivir a Jerez, no a Cádiz. ¿Sí? Sí, ¿Cómo fue? Porque claro, mucha gente ahora estará experimentando una llamada. En este sí. proceso, al final, como es un proceso tan acelerado y rápido e intenso, ¿cómo fue digamos, tu llamada en tu vida personal para decir, me quiero dedicar a una labor espiritual? ¿Lo sentías de siempre o fue algo...? Sí, son dos cosas. O sea, por un lado sentí siempre el interés por esa dimensión y de niña también me imaginaba realmente qué pasa después de morir, ¿no? O sea, quería de alguna manera viajar hacia ese espacio. Y, y de hecho, creo que es un recuerdo, ¿no? De dónde venimos, que tenemos como niños. Muchos niños los tienen, esos recuerdos. Pero luego, a través de mi amistad con Isabel von Falva, que ella tuvo una historia muy fuerte de leucemia y ella sanó a través bueno, del mundo espiritual y de seres de luz, tuve más contacto. Y yo me di cuenta, teniendo ese contacto con seres de luz, que son ángeles o también otros seres, son muchos, me di cuenta que es una zona que yo no había podido liberar antes, de ninguna manera. O sea, yo desarrollé mi potencial como músico hasta cierto punto, pero siempre noté que había como algo que me faltaba. Y cuando empecé a invocar seres de luz o llamar ángeles hacia mi vida o conectar más ¿sí? Con Dios directamente, empecé a notar que se está abriendo un espacio interior y también de conexión con las personas que fue como una llamada, ¿no? Y a través de la formación que hice, pues de pronto
cada vez más personas llegaron hacia mí y ahora es mucho más espacio que ocupo en mi vida, hablando con las personas, trabajando con las personas que con la música, que también es una parte importante, sigue siéndola. Pero muchas personas me contactan y lo sigo, ¿no? Y he tomado la decisión de seguir este camino. ¿Y puedes hablar un poco más de los seres de luz? ¿A qué te refieres? ¿Tú, digamos, tienes la percepción que están contigo, que te ayudan, o solamente es en las terapias que haces, o con tus No, clientes? esto yo creo que siempre nos rodean, ¿no? Y yo creo que hay, vamos, yo como lo percibo, son entidades fuera de nosotros, o sea, no son parte de nosotros, porque muchas veces decimos, nosotros tenemos partes del alma que son quizá angelicales o algo. Puede ser verdad, pero yo a lo que me refiero son entidades fuera de nosotros que nos ayudan, ángeles como mensajeros de Dios, pero lo digo fuera de contexto de cualquier religión especial, sobre todo los ángeles que aparecen en todas las religiones en realidad. Y yo creo que los ángeles como son amigos, ¿no? Que son más cercanos que quizá la idea de Dios puede ser como muy abstracto, sobre todo con las experiencias que tuvimos con, vamos, cada uno en su vida, que algunos tenemos más conexión con Dios, otros menos, o está traumatizado o lo que sea, pero los ángeles nos ayudan directamente. Lo que pasa hay que invocarlos, hay que llamarlos, hay que pedirles, Ujú. pero se puede hablar como un amigo cercano y normalmente sientes cuando los llamas, por ejemplo, el arcángel Miguel, yo creo que es un ángel muy importante que habría que pedir ahora a nuestro lado en estos momentos, que es un ángel muy poderoso de la guardia, que nos protege, nos ayuda. Y si lo hacemos realmente, ese acto de pedir ayuda, podemos sentir realmente ese alivio instantáneo de, de calma, de una cierta paz que, nos, que nos llena de pronto. Es como, son como guías, ¿no? Como Sí, guías amigos. sí, exactamente. Lo que pasa, hay muchos términos en el mundo espiritual, ¿no? Yo no lo llamaría un guía mental o es que son ángeles, son luz. Yo creo que cada uno tiene un acceso personal, es Ujú. una cosa muy íntima. No es que yo diga, un ángel es tal, sino es una energía que algunos lo perciben visualmente como luces, otros lo sienten, otros a lo mejor escuchan voces interiores. Tenemos diferentes maneras de percibir. Yo, por ejemplo, siempre escucho aquí una voz que me dice sí, sí, sí o no, no, no. Haz esto o no lo hagas. Entonces, creo que está ahí mi guía o mi ángel que me está guiando en Sí, diferentes momentos, ¿no? De mi vida. sí, y muchas veces también puede ser una mezcla, ¿no? Sí. Entre a lo mejor sentir y imaginar, ¿no? Pero creo cuando estamos intentando de conectar, muchas veces intentamos de hacer lo que otros nos han dicho, cómo tenemos que conectar, ¿no? O sea, tienes que hacer tal, el número uno, dos, tres, pero yo creo que la conexión es muy individual y
cada uno también reza de otra manera, que uno reza andando, el otro reza, no sé, haciendo cosas, hablando con Dios así, o otro se retira y busca el espacio en silencio. Yo creo que es importante que encontremos nuestra propia forma de la espiritualidad que llevamos dentro, porque no es algo que tenemos que aprender de fuera, sino es ya dentro. Somos seres espirituales. Sí. Esa es la diferencia básica entre religión y espiritualidad, que la religión, digamos que son ritos que vienen de fuera, mientras que la espiritualidad siempre es un camino hacia adentro. Y eso quizás es lo que nos toca aprender ahora en esta, pues genial. Entonces, si quieres para concluir, si te apetece, pues puedes comentar un poco en qué consisten las terapias Ujú. o el servicio que das a la gente. Y luego voy a poner en el canal de YouTube, en el vídeo, para que te contactes si alguien quiere contactarte. Muchas gracias. Porque hay coach de todo tipo, pero no hay coach espiritual o todavía se conoce muy poco. Sí, Em, pues en mi trabajo yo lo que hago normalmente antes de que venga la persona y algo, yo siempre me intento de preparar, ¿no? Y de abrir un canal para ser lo máximo posible libre de mi ego, ¿no? De mis Ujú. propias historias y todo eso. Entonces, crear un espacio que es seguro, protegido, y luego la persona o antes o ya en este momento me cuenta la situación en la que se encuentra, estamos empezando a hablar y luego juntos decidimos de qué forma empezamos a ver el tema, porque puede ser quizá un tema de sombras o de traumas de la infancia, y entonces yo recomiendo una cierta herramienta. O la persona necesita quizá una visión general y intento de canalizar mensajes de los ángeles o de otros seres de luz directamente para esta situación, ¿no? Para adquirir una visión más amplia. O también se pueden hacer, en este momento es muy importante también los mensajes que nos envía nuestro subconsciente. Y también podemos reprogramar los mensajes que nos manda el subconsciente, que es una terapia también muy importante. Y también, luego ya más profundo, trabajo con otras herramientas que bueno, pero yo en este momento creo es importante trabajar con los miedos, las sombras y también físicamente. También tengo una herramienta que se llama Emotional Balance, el equilibrio emocional, que puede ser muy importante ahora. Es una técnica de, no sé cómo, tapear puntos de acupuntura en el cuerpo, pero junto con la energía sutil de los ángeles. Y, y así es mucho más fácil de disolver y mantener el flujo de la, es italiano creo, el, la energía en el cuerpo de los meridianos, de la energía que fluye. Y bueno, son muy individuales los accesos, ¿no? Sí, es como tú tienes diferentes herramientas y trabajas en procesos individuales en Sí. función de lo que percibes que la persona necesita en cada momento. Yo también pienso que, o sea, trabajo también a veces cuando volvemos a poder hacerlo en pequeños talleres, eh, porque creo que también la energía de un grupo es muy importante, de lo que se puede crear en un grupo. Muchas veces no es la suma de las personas, sino es algo más, ¿no? Que yo ya he tenido varias experiencias
muy fascinante y estoy muy agradecida porque siempre lo que aportan las personas en un grupo crea algo y es como un nacimiento. Cada vez que se reúne un grupo, nace algo nuevo y yo creo que eso es lo que necesitamos ahora. Así que te agradezco ese espacio para poder mm, repartirlo con muchas Sí. personas. Sí, bueno, cada uno aportamos nuestro granito de arena y yo pues empecé con un canal de YouTube que cada día pongo un vídeo pequeño y digo, bueno, voy a empezar a contactar a gente espiritual que conozco para darles voz y para que manden un mensaje básicamente de esperanza, de alegría y que las personas cambien la referencia que le dan los medios de comunicación y la propaganda, ¿no? Que cambien la referencia del miedo por una referencia de amor, de alegría, de esperanza. Ese creo que es nuestro trabajo, dar esperanza. Entonces cada uno, pues en nuestro pequeño campo, pues vamos haciendo lo que podemos. Sí, en eso estamos. Pues Muchas gracias. genial. Genial, Joana. Pues voy a poner tu información por si alguien te quiere contactar. Y Vale, nada, si tienes algún mensaje que quieras decir en un futuro, pues contáctame y hacemos otra pequeña entrevista, con mucho gusto. muy bien, muy Y lo vamos bien. publicando. Aquí estoy a tu disposición. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias, Joana.